Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes. En esta ocasión, nuestro tema es cómo dar escuela dominical a los diversos grupos de la iglesia. Precisamente, la palabra bendita del Señor nos enseña en San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, así: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Exactamente. En la Santa Biblia nos manda el Señor que nosotros prediquemos su bendita palabra, doctrinemos. Para esto está este equipo que ustedes ven para dar esa enseñanza. ¡Gloria a Dios! Para esto también necesitamos orar. Les invito para que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por permitirnos el privilegio de ser enseñadores de tu bendita palabra. Bendícenos en este momento, en todo lo que vamos a desarrollar. Te lo pedimos humildemente y te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. La escuela dominical tiene una historia. Esta historia sencillamente se remonta al año de 1780 en Gloucester, Inglaterra. Un hombre de Dios llamado Roberto Raikes fue editor de un periódico. En ese lugar donde él se desenvolvía, se manifestaba mucho el crimen, la pobreza y a la vez también los vicios y más. Pero resulta que él sintió la necesidad de hacer algo para romper con ese mal. Entonces empezó a trabajar con los adultos. ¿Qué hizo con ellos? Sencillamente les comenzó a enseñar a leer, pero no muy lejos, comenzó a ver la necesidad de los niños. Y precisamente él comenzó a trabajar con los niños para sacarlos del analfabetismo, pues por eso mismo ellos eran abusados. Pero resulta que, pues, ¿cómo lo iba a hacer? Todos los días trabajaban de lunes a sábado, pero tenían libre el domingo, pues él escogió el domingo para enseñarles a escribir, a leer también. Cuando él los llamó y comenzó a hacerlo, entonces les daba su clase, les enseñaba a leer, a escribir, y una vez que terminaba, los llevaba al templo para que practicaran precisamente lo que ellos habían aprendido. Pero él les comenzó a enseñar con la Santa Biblia. De esta manera, ellos estaban aprendiendo a leer, a escribir, y también aprendieron a obedecer a Dios. Para 1800, la escuela dominical se había convertido en un departamento vital de enseñanza en varias partes del mundo. Precisamente, ¿cuál es el objetivo de la escuela dominical? Es cumplir con los dos propósitos de Dios para la iglesia en la tierra, que son: el primero, evangelización, esto es, predicar el evangelio de Cristo; el segundo, edificación, es decir, instruir a los que aceptaban el evangelio para que crezcan espiritualmente. Para esto tenemos nosotros precisamente
en el movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente, el consejero fiel. El consejero fiel tiene el propósito precisamente de predicar la palabra de Dios en forma escrita y a la vez también informar las actividades del pueblo del Señor. En cuanto a la escuela dominical, es el medio por el cual se hace llegar al pueblo de Dios las lecciones para mayores y para niños. También tenemos precisamente la colección que tiene los 12 consejeros, uno de cada mes. De esta manera, nosotros también tenemos la bendición, hermanos, de aprender cómo dar una escuela dominical. Dios los bendiga. Estamos aquí para considerar el cómo podemos preparar nuestra escuela dominical. Y ya se nos fue presentado nuestro consejero fiel. Es una revista que para nosotros es sumamente amada y muy considerada porque es doctrina. Vamos a considerar el cómo podemos preparar nuestra escuela dominical. Y en primer lugar, estamos llamados a orar para poderlo hacer. Siguiente, es recomendable, mis hermanos, que nosotros, si estamos iniciando el mes, nos leamos primero así de entrada las 4 o las 5 lecciones del mes correspondiente de ese consejero, porque de esa manera vamos nosotros a tener un panorama muy general de lo que hemos de hablar en cada una de las lecciones. Posteriormente, debo decirles que esto no les va a llevar más de 30 a 36 minutos, ponga usted 40 minutos, consideramos que no es mucho tiempo. A partir de ese momento, usted cada día debe dar una lectura así, corrida y general a toda la lección, de principio a fin. Una lectura el lunes, una lectura el martes, una lectura el miércoles y así sucesivamente. Usted después deberá plantearse qué día es el que va a elegir para preparar su lección. Hablamos de que ya la leyó el lunes y no le lleva más de 7, 8 minutos. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Puede ser que usted elija o viernes o sábado, e incluso hay quienes el domingo muy de mañana lo dedican para preparar escuela dominical, pero anticipadamente cada día ya la leyeron. Bien, cuando ya se va a preparar la lección, ya va a estudiar, hemos de considerar lo siguiente, hermanos, que ya va a leer las citas bíblicas, pero hay algo importante. Ustedes se pueden dar cuenta claramente que tenemos nosotros el tema general. Tenemos también un título que es el tema de esa lección, pero ese título en el desarrollo llega a tener 3 y hasta 4 divisiones y en casos especiales hasta 5 divisiones, como es aquí en esta lección 3, 4, 5 divisiones. El título de esa división va ligado con el título de la lección. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya cuando estamos estudiando, en la primera división tenemos que hay ideas principales. Son los puntos claves a donde nosotros vamos a fijar nuestra atención. Y es allí donde vamos a poder echar mano de nuestras herramientas de estudio. Tenemos aquí un diccionario bíblico. El diccionario bíblico nos va a ayudar para poder comprender palabras difíciles o incluso cuántas acepciones tienen en su significado. Un ejemplo sería, si hablamos nosotros de casa, puede ser que se refiera a casa como familia o casa habitación. Salud, pueda estarse haciendo referencia, a salud de salvación o salud de salud del cuerpo. Tenemos también nuestro comentario bíblico, a donde tenemos allí el versículo que nosotros vamos a estudiar. Aquí lo tenemos explicado de una forma amplia. Tenemos una Biblia de estudio
En la Biblia de estudio, en un lenguaje sencillo, podemos leer el mismo versículo que estamos estudiando de nuestra lección. Tenemos el compendio manual de la Biblia, donde conocemos así los datos generales del libro que estamos estudiando. Entonces entraría datos generales del libro que estamos estudiando. El versículo ya más ampliamente, el versículo en un lenguaje sencillo y alguna palabra que no sea difícil de comprender. Pero no es todo. Podemos echar mano también del libro de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque hay epístolas, hermanos, donde va a hacer referencia de una forma especial a costumbres de aquellos tiempos que pudiéramos confundirnos. Y esto nos va a ayudar a tener contextualizado todo esa época. Pero también tenemos, por último, nuestras materias, pero no por ser lo último, lo menos importante. Están nuestros libros de materias de nuestro Instituto Teológico Esdras, que nos van a dar una luz y nos van a dar también mucha enseñanza. Amados hermanos, aquí tenemos nuestras herramientas de trabajo como predicadores, como siervos de Dios para preparar nuestra escuela dominical. Ahora, pasemos nosotros a este punto tan importante. Bien, usted como ya subrayó las ideas principales de esa división, allí puede encontrar una palabra difícil, eche mano del diccionario. No tiene un panorama general del versículo. Está la Biblia de estudio o está el comentario bíblico y demás. A veces están calzadas esas ideas principales con citas bíblicas. Inmediatamente tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué está esa cita bíblica ahí? Bien, ya tenemos nosotros subrayado, estudiado. Esas ideas principales, hermanos, nos van a ayudar mucho cuando expongamos la lección, porque ya nuestra atención se va a fijar en eso que está subrayado y no nos vamos a perder en todo el texto. Va a ser como una guía para el momento de exponer la lección. Hay quienes, admirable forma de dar la lección, no tiene necesidad de subrayar el consejero, porque bastó leerlo, estudiarlo y ya tienen presente aquí las ideas principales. No les es necesario subrayar. Qué bueno. Pero a quienes sí nos vemos en la necesidad de echar mano de ello, hagámoslo. Pues hay de diferentes colores, ¿verdad? Y podemos nosotros auxiliarnos de todo ello. Ahora, tenemos algunas recomendaciones también, mis hermanos, y son las siguientes. En el templo, en la casa de Dios, tenemos nosotros el púlpito. Y el púlpito, hermanos, es para que nosotros podamos dar el mensaje de Dios, la predicación. Y entendemos que es el mensaje que se ha recibido así directamente de parte de Dios. En una predicación nosotros no podemos hacer uso de materiales didácticos. Entonces, en escuela dominical sucede algo diferente. Podemos usar diferentes materiales didácticos. Un pizarrón, un rotafolio, podemos usar láminas, ilustraciones, diapositivas, una entrevista, un canto, una poesía. Es decir, no estamos solamente limitados y decir, pues diapositivas no puede usar. Si el lugar se presta, hágalo. Pero hay algo. Cuando usted use material didáctico, use el atril y no use el púlpito. Repito, el púlpito es para dar la predicación y no con eso queremos decir que no vamos a dar la palabra de Dios. Claro que sí, pero ya la palabra lo dice, escuela dominical, una enseñanza, una escuela en día domingo, donde usamos materiales y demás. Entonces, mis hermanos, no sería muy propio usar el púlpito. Ahora, el lugar no se presta para usar material didáctico. No lo use. Pero entonces no use el atril. Use el púlpito. Espero haber sido clara. Otro punto a considerar, hermanos.
usted cuando da la escuela dominical y ya preparó su lección, es muy bueno que usted considere que hablar de escuela dominical es porque va a invitar a sus alumnos a que traigan sus libros. En este caso, para nosotros, es el libro de los libros, la Santa Biblia. Van a traer su consejero fiel. Pueden también motivarles a que traigan su libreta de notas, a que traigan su pluma. Y de esa manera, usted puede dar una escuela dominical haciendo sentir a los hermanos que realmente van a la escuela. No ha faltado a quien le emociona mucho el saber que va a ir a la escuela dominical en la casa de Dios. Es algo muy especial. Ahora, mis hermanos, voy a terminar mencionando a ustedes. En la preparación de la escuela dominical, usted debe establecerse el tiempo que va a durar. Hay lecciones que son muy especiales en cuestión a conocimiento. Traen mucha información que hay que manejar. Y esta puede abarcar hasta 1 hora, procurando no rebasar ese tiempo. Pero hay escuelas dominicales donde la lección está como muy sintetizada. Es pequeña, 2 divisiones y imagínese usted que tardara 1 hora. Esto va a provocar que pierda el interés el alumnado, que es la Iglesia de Cristo. Entonces es ahí cuando hay que pensar que puede usted limitarse a 40 minutos máximo. Entonces, de 40 a 1 hora, dependiendo la extensión de la lección. ¿Sí? Hermanos, es recomendable que donde hay pastor y obreros, sea el pastor el que da la escuela dominical. Hay casos de mucha necesidad, donde el pastor tiene que salir a impartir Santa Cena y demás, sabrá con todo sentido de responsabilidad dejar al elemento capacitado para dar una enseñanza dominical, que es una tarea muy especial. De no ser así, que sea el pastor, que sea el obrero, que sea a quien haya visualizado con esa visión para poder enseñar y dar doctrina a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una bendición muy grande estar con ustedes, hermanos, esperando que todo esto sea de bendición y riqueza para su vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es una grande bendición que a través de este medio podamos compartir algunos consejos de cómo impartir la enseñanza para los niños. En esta ocasión a una servidora le compete la oración inicial. Al hablar de la oración inicial, hermanos, es pedir el respaldo de Dios para que el Señor bendiga la lección que se va a impartir a los niños. La oración es indispensable para todo enseñador de la bendita palabra del Señor, y usted lo es. Así que para ello se invita a los niños que se sirvan estar de pie, las niñas colocado su velo sobre su cabeza, y si los niños tienen cubierta su cabeza, se les invita a que se la descubran. Una vez que los niños ya están levantados, se hace mención de lo siguiente. Se les pregunta si alguno durante la semana correspondiente cumplió años, se les invita a pasar enfrente. También todos aquellos que tienen alguna necesidad, que están luchando con la enfermedad, que tienen alguna situación en familia, que ellos quieren manifestar, y que todos los pequeños y el enseñador de la palabra del Señor oren por ello. Así es, se invita igual pasar al frente, y no olvidando, hermanos, tenemos que orar para pedir la bendición del Señor por el respaldo de la enseñanza del consejero fiel para los niños. Una vez realizado esto, hermanos, la posición para orar para los niños es de esta manera. Los niños están acostumbrados a ello. También, ¿cómo se va a realizar la oración? La oración es una oración repetida.
Al hablar de los niños, estamos hablando de una etapa de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje. Los niños oran, pero no oran de una manera adecuada. Para ello, a través de la oración inicial, a los niños se les dice que van a repetir la oración. Ejemplo de ello, Padre Santo, los niños van a repetir Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos también lo van a repetir hasta finalizar la oración. Se ora con los ojos cerrados. Posteriormente se les dice a los niños que ocupen su lugar y se estará atento a lo que ha de continuar, hermanos. Esta sería la forma en la cual usted va a realizar la oración inicial para la enseñanza de Consejerito Fiel. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto estar con ustedes por este medio. En esta hora daremos algunos consejos para buscar el canto en las lecciones de Consejerito que se da cada domingo, hermanos. Primeramente, debemos de orar mucho a Dios para pedir su respaldo, la guianza, la dirección de su Espíritu Santo y el Señor prepare el canto. Número 2, hermanos, debemos buscar el canto conforme al tema y al propósito. Un ejemplo, Jesucristo es nuestro libertador. De acuerdo a ese tema debemos de buscar el canto. En Escuela Bíblica de Vacaciones, hermanos, en las diferentes series tenemos una variedad de cantos en las cuales podemos buscar. También, hermanos, debemos invitar a los niños a estar en pie para que todos juntos cantemos el canto que se está dando, ya sea con ademanes o de la manera que se esté dando. Estaremos atentos a nuestra hermana Anayeli. Dios les bendiga, hermanos. Otra de las cosas, en ocasiones el canto que buscamos no lo encontramos, entonces lo que podemos hacer como recomendación es componer un canto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La técnica es con la guía del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que el Señor sea quien nos ilumine a través de su Espíritu Santo, pero también tomando la armadura que es la palabra del Señor. Y también, hermanos, otra de las cosas es pedirle al músico que nos dé el tono. Si vamos a entonar el canto con ademanes, es importante que nos lo sepamos perfectamente bien el canto y de esa manera también el ademán se tiene que transmitir, se tiene que enseñar, pero debemos de sentirlo para que de esa manera los niños también, hermanos, puedan sentir lo que nosotros estamos transmitiendo. Y bueno, hermanos, eso sería todo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con las técnicas para las lecciones de Consejerito. En esta ocasión corresponde al texto para que los niños lo memoricen. Vamos a considerar 4 elementos. El primero es que vamos a dar lectura al texto en la palabra de Dios, porque es nuestra base. Pues aquí está la base de nuestra lección. Vamos a leer juntamente con los niños el texto y vamos a invitarlos a que se sirvan a estar de pie, las niñas con su velo, los pequeños con reverencia, si tienen sombrero o gorra, tienen que quitársela. Enseguida el instructor tiene que dar una pequeña aplicación del texto a la vida del pequeño. Por ejemplo, el texto orad sin cesar. El instructor tiene que instar al niño que tiene que platicar con Dios siempre. El siguiente elemento es mostrar el texto. En esta ocasión ocupamos la técnica del tendedero. En esta técnica vamos a mostrarles al niño el texto de la palabra de Dios y lo vamos a leer todos. Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Enseguida la técnica de memorización va a ser ir quitando las palabras y las van a ir repitiendo con la ayuda de Dios. En nuestro manual del director de Escuela Bíblica de Vacaciones tenemos
varias técnicas de mostrar el texto. Este es el tendedero, otra puede ser un rompecabezas o un cubo y demás. También para la repetición del texto pueden ocupar varias técnicas. Los niños pueden ir repitiendo una palabra, las niñas otra, o hacerla de diferentes formas, por ejemplo, susurrando, llorando, con las manos arriba, con las manos abajo y demás. Cantando también pueden hacerlo. Pueden usar este manual del director donde tienen más técnicas. Bueno, esto sería concerniente a la memorización del texto áureo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Para dar la lección del consejerito, la encontramos en nuestra revista El Consejero Fiel. Recordemos que mes con mes tenemos la sección del consejerito y en ella encontramos nuestras lecciones devocionales para niños. Es dar el mensaje a ellos evangelístico. Tiene el propósito de invitar a los alumnos a tener un acercamiento con Dios. Para ello, el desarrollo de la lección, primero, como estamos enseñados, ponemos de pie a los niños con toda reverencia, se realiza una breve oración para que Dios respalde la lección que se ha de impartir. Posteriormente, nuevamente leemos el texto en la palabra de Dios. Si los niños lo memorizaron, se los preguntamos, pero también debemos de volverlo a leer en la palabra del Señor. Después se comienza a impartir la lección, pero para ello se debe de tener muy en claro el propósito. Nuestra lección del consejerito cuenta con un propósito. Se debe de tener muy claro el propósito. ¿Para qué? Para que no divague, para que no se vaya a enseñar alguna otra cosa, sino el propósito que tiene la lección. Para ello, a lo largo de la semana, debe usted de ir leyendo la lección, como ya nos enseñó nuestra hermana Rebeca, subrayar los puntos importantes. Pero una recomendación muy especial es que hay que estudiarla muy bien y de preferencia memorizarla, memorizar cada punto que tiene la lección, así mismo como la lección, cómo va, y también los textos, las citas. Claro, su consejero va a estar con usted, pero es importante que no pierda el contacto visual con el alumno, porque si usted agacha la mirada y se pone a leer lo que quiere o va a explicar, ya los niños perdieron la atención y empiezan a platicar con el compañero, empiezan a jugar. Por ello es muy importante que usted memorice la lección completa. Para ello, en el desarrollo de la lección, puede utilizar material didáctico, como son láminas, algunas figuras, algunos objetos, el franelógrafo, un rotafolio, un teatrino con mopeds, pero también si cuenta con botargas, también puede hacer uso de las botargas. En caso de no contar con mopeds, puede usted utilizar lo que son, pues, algunos peluches, dependiendo de la lección, si se presta. Y pues ir impartiendo la lección para que los niños no se les haga muy tedioso, muy monótono el que solamente usted vaya dando la lección. Debe de buscar la forma en que los niños la atención la tengan. También es importante que gracias al Señor, Él ha inspirado material de MIEPI para que usted lo use.
Y este año 2020 contamos con un libro muy bonito, muy hermoso, que el Señor inspiró y se trabajó en él, que es el libro de Consejerito Aprendamos Juntos. Gloria sea el nombre del Señor. Y en él, en sus páginas, contiene lo que es el título de la lección, el texto y una ayuda visual. Y este contiene lo que son todas las lecciones del Consejerito a lo largo del año. Qué grande bendición, ¿verdad? Que podamos contar y podamos echar mano de este material. Asimismo, también tenemos y contamos, puede motivar a los niños para que cuando se aprendan el texto, que ellos al final del mes, si se lo aprenden, también contamos con material de cuentos de Consejerito y algunas otras actividades. Puede motivarlos con ello y al final premiarlos. También si se portan bien en clase, también si ponen atención a cada lección, usted los puede motivar diciéndoles que les va a dar una colección de cuentos o un libro de actividades. Bueno, nuestra lección, la forma de darla, la forma de desarrollo, hay varias formas para utilizar nuestro material didáctico, como lo es en forma de diálogo. Haremos un pequeño ejemplo. Es que me siento mal porque tengo problemas en mi casa. Ay, pequeñita, ¿pero qué crees? Te tengo ¿Qué? una noticia, te tengo un secreto. ¿Cuál? Que puedes compartir a tus papás. ¿Cuál es? Pues mira, es la palabra de Dios, el mensaje que Cristo tiene. ¿Y quieres saber qué nos dice? Sí. Muy bien. Esta es una forma de diálogo. Así puede presentar la lección y puede comenzar a desarrollarla. Por ello es muy importante, y vuelvo a repetir, que usted memorice la lección para que lo pueda hacer de forma dinámica. También lo puede hacer de forma como un monólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que el monólogo es la interacción cuando se hace con los niños. Usted se incluye en esa historia, pero incluyendo a los niños. También en forma interrogativa, es decir, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué aconteció? ¿A ustedes les gustaría saber? ¿Saben qué otra situación? Ellos deben de ir descubriendo a lo largo de la historia el contenido, deben de reflexionar y reaccionar. Así es, a lo largo de la lección, para que ellos vayan conociendo. Y algo también que puede echar mano es dramatizado. Usted va narrando la historia, como por ejemplo, hace mucho tiempo en el pueblo de Israel había una mujer hermosa, era bella. Ella era del pueblo de Israel, era judía, y entonces ella era una mujer temerosa del Señor. Y entonces así, de esta forma dramatizada, puede ir desarrollando la lección, lo que el Señor le inspire. Hay muchas técnicas, estas técnicas para enseñar, y mucho material que usted puede usar. Pero en todo ello, en toda la lección, usted debe de desarrollar 5 puntos importantes. Usted debe demostrar 5 puntos importantes, que es que el niño a lo mejor está en pecado, es decir, que está faltando a Dios. Pero que hay una solución, como punto número 2, hay una solución que es Cristo el Señor, y llevarlo precisamente a que, punto número 3, Él conozca que por el medio del sacrificio del Señor, Él puede ser libre. Punto número 4, que Jesús puede darle crecimiento a su vida en el conocimiento de Dios. Y punto número 5,
que así, si él acepta a Jesús, si él se arrepiente, el Señor lo va a lavar con su sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo y lo va a llevar con él al reino de los cielos. Así que, hermanos, espero que les sirvan todas estas técnicas y el material que se ha presentado. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a ver con respecto a la actividad creadora. La actividad creadora refuerza la enseñanza adquirida durante la lección. Estas actividades son diferentes en cada enseñanza. Por ejemplo, una sopa de letras, acróstico, falso verdadero, preguntas y demás. Es de considerar que la actividad debe realizarse de una forma dinámica, que llame la atención de los niños. Para ello, no solamente deben de tener como base el consejero o la actividad que viene en el consejero, sino antes pueden echar mano de los diferentes materiales que se tienen. Por ejemplo, plasmar la actividad, ya sea en papel bond, hacerla más grande, en una pizarra o proyectarlo. Como ya les decía, todo esto tiene que ser dinámico, pero algo muy importante es llamar la atención de los niños, interactuar con ellos, tomarlos en cuenta, que ellos se sientan partícipes de la actividad. Por ejemplo, llamar a Paquito a contestar la lección, ahora una niña, ahora un niño, que se vea esa interacción con ellos. También es muy importante que en su actividad tengan presente un lápiz. Muchas veces harán uso de colores, de plumines, de marcadores, todo depende a la actividad que se vaya a realizar. Muchas veces son dibujos, otras veces solamente es marcar o encerrar en un círculo, y todo depende de la actividad que se vaya a realizar. Y bueno, esto es con respecto a la actividad creadora. Ahora, después de eso, hermanos, se da gracias a Dios para despedir. Para ello, a los niños se les invita a estar de pie. Pero antes de hacer la oración se les da las indicaciones, que ellos tengan presente el próximo día cuando ellos van a tener su próxima enseñanza. Por ejemplo, niños, se les recuerda que el próximo domingo vamos a tener nuestra lección número 3. ¿A qué horas? Y dejar a que ellos respondan. Y recordarles que siempre deben de llevar su Biblia, su consejero y un lápiz. Que ellos lo tengan muy presente, y en caso de las niñas, su velo. Después de estas recomendaciones, se da gracias a Dios, se ora y se despide. Con la ayuda del Señor, pues esto es todo. Dios les bendiga. Hermanos, llegamos ahora a la lección para mayores. Hablar de mayores, hermanos, está el grupo de intermedios, el grupo de jóvenes, el grupo femenil, grupo varonil. Puede ser, hermanos, que lo dan a todos juntos, pero si usted dijera, mejor los voy a dividir, debo decirle que esa es una excelente idea. Que escuela dominical la tomen por aparte el grupo de intermedios, porque entonces la lección dominical va a ir enfocada a las necesidades de ellos. Nosotros tenemos una verdad práctica y es la que deberemos cumplir. Es al punto que debemos llegar, pero todo acorde a la edad. Si hablamos de jóvenes, el grupo de jóvenes, mis hermanos, es donde el grupo llega a ser muy heterogéneo. Tenemos jóvenes que ya tienen estudios superiores, como jóvenes que no les fue posible. Algunos terminaron la primaria, otros difícilmente la secundaria y otros con mucha dificultad llegaron a la preparatoria. Hay iglesias en donde se caracterizan porque la mayoría son profesionales o profesionistas. Entonces la lección va a ir enfocada a ellos. Pero ¿qué decimos del grupo femenil, varonil, adultos mayores? Estos grupos, hermanos, usted los puede unir y dar la lección como se suele hacer en nosotros, MIEPI.
Pero vuelvo, si usted dice, yo divido el grupo femenil y que reciba lección aparte, excelente. El grupo varonil y que reciba lección aparte, perfecto. El grupo de adultos mayores, que se les atienda por aparte, está muy bien. Hágalo. Eso le va a traer una bendición grande porque va a poder acoplar la lección a las necesidades de ese grupo. También, ¿de qué manera vamos a trabajar con nuestros grupos de mayores? Desde intermedios hasta adultos mayores. Bien, a ellos les gusta mucho interactuar. Si usted les pregunta, por ejemplo, hermano Misael, ¿puede decirme cuál es el título de la lección de hoy? Pues él inmediatamente va a poner toda la atención. Hermana Sofía, sea tan amable de recordarme el texto de la lección de hoy. ¿Sabe usted? Eso les va a ayudar mucho. O a veces que son las preguntas de otra manera. Dígame usted, hermano Jaciel, ¿qué piensa de este punto que nosotros estamos analizando? ¿Sabe usted? Conocer el pensamiento de ellos a través de las respuestas que nos dan es muy útil, hermanos, porque entonces nos vamos dando cuenta si están firmes en la doctrina, si les falta un poco más, es decir, se pueden evaluar muchas cuestiones. Bien, también, hermanos, ya dar la lección con el grupo de mayores es también, si es adultos mayores, usted va a tener que hablar con mucha tranquilidad. Pero si es el grupo de jóvenes, usted puede poner allí todo su ímpetu, porque a ellos les gusta la emoción. No así con el grupo femenil. Hermanos, de esta manera usted puede tomar en cuenta estos puntos tan importantes para dar nuestra escuela dominical que viene de aquí de la palabra bendita del Señor y que tenemos la grande bendición, como ya se nos dijo, ahora tener nuestra revista por ya más de 80 años. Y no es todo, fíjese usted esta bendición tan grande. Al final de año se tiene toda la colección de nuestros 12 consejeros, donde usted tiene allí compactada toda una epístola o parte o el capítulo de una epístola. En este caso estamos estudiando Romanos. Hermanos, gracias. Ha sido una bendición el poderles compartir estos puntos claves. Dios les bendiga. Gracias a Dios, esperamos que todo esto sea tan útil para ustedes y en esta ocasión queremos elevar una oración por todos para que el Señor use a cada uno. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús por estas enseñanzas tan especiales y tan importantes para poder dar la escuela dominical a tu pueblo. Al saber que tú, Señor, has de bendecir a cada pastor, a cada instructor, a cada enseñador de tu palabra, te damos gracias por el nombre bendito de nuestro divino Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.